Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, hoy traemos una predicación que se va a tratar sobre la vida del apóstol Pablo, un apóstol muy conocido por todos nosotros. Es muy pretencioso hablar del apóstol Pablo en un solo culto, ¿no? Por lo tanto, más bien me voy a dedicar más que a su doctrina, quiero hacer como especie de una biografía bíblica, si eso existe, ¿no? Para no extender tanta la situación. Bueno, lo primero que hay que aprender de Pablo es que él era judío. Judío, podemos decir, de religión, de nación, porque realmente él es descendiente de la tribu de Benjamín. Es una tribu prominente porque acuérdense que el primer rey que existió fue Saúl, era de esa tribu. Y entonces, tal vez por eso, él se llama Saulo. Tiene que ver con el nombre de Saúl. Y él tenía realmente dos nombres, Saulo, Pablo, porque era común, porque él no nace en Israel, él nace en la diáspora, él nace fuera, nace en una ciudad que se llama Tarso, para ser más exacto, Tarso de Cilicia. Esto está al sur de Turquía, de la actual Turquía. Esta región estaba dominada en ese momento por los romanos, por lo tanto, él nace siendo ciudadano romano. Se estima que nació aproximadamente como en el año 5. Entonces, cuando Cristo tenía 30 años, él tenía 25. Gloria a Dios. Esta ciudadanía romana de nacimiento que él tiene es algo que se ha debatido mucho, porque no era muy normal eso. Parece ser que sus padres o sus abuelos le prestaron un servicio a Roma en algún momento en ese lugar y heredaron entonces la ciudadanía romana. Bueno, desde muy jovencito, un teenager, viaja a Jerusalén para ser instruido en esta doctrina judía, en su religión, la religión de sus padres, en las costumbres también. Y fue instruido nada más y nada menos que por Gamaliel, un erudito rabino que había en la época, muy famoso. Y se vuelve fariseo, nada más y nada menos. El fariseo era la secta de todas las que había, la más acérrima, la más fiel, digamos. Equivocadamente tenía ramas de equivocación tremendas. Ustedes saben cómo Cristo les decía hipócrita y todo eso, ¿no? Porque habían cambiado la ley, habían hecho mandamientos de hombre y toda serie de cosas. Pero dentro de esa religión, a ver, en el marco de esa religión, él era la más estricta y entonces él pertenecía a esa. Esto provocó que él tuviera ese celo. Él era muy celoso de la ley de Moisés y de las costumbres, y por lo tanto estaba ahí cuando mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Es cuando por primera vez la Biblia nos presenta a Pablo. Él estaba cuando mataron a Esteban y él cuidó la ropa de aquellos que fueron a pedir a Esteban. Parece que la ropa le molestaba y él estaba ahí cuidando la ropa. Él asentía la muerte de Esteban. Y como si eso fuera poco, él después de eso se dedicó a perseguir la iglesia. Los perseguía, los arrastraba, los obligaba a blasfemar. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, podemos decir, en ese momento. Esa iglesia, debido a esta gran persecución, de la cual él fue un gran protagonista, tuvo que huir de Jerusalén. Fue un plan de Dios para que el evangelio se regara. ¿Se acuerdan que hablamos esto la otra vez? Pero él aún los perseguía fuera de Jerusalén y consiguió cartas del concilio, cartas de recomendación para con esa autoridad ir y perseguir a los cristianos. Y una vez, ya ustedes saben lo que pasó yendo a Damasco, ¿no? Vamos a caer en eso ahorita. Pero respecto a esta etapa que hemos hablado hasta aquí de Pablo, quiero leerles en Filipenses capítulo 3, él mismo hablando. Él hizo esta carta ya en prisión. Por cierto, en esta carta él decía, regocijaos en el Señor. ¿Qué gozo tenía Pablo estando preso, no? El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Dice Filipenses 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, esta es la verdadera circuncisión, es lo que quiso decir él. Él no predica circuncisión. Es lo que quiere decir que la verdadera circuncisión es esta, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aleluya. No teniendo confianza en la carne. Porque Israel y la ley es confiar en la carne. Es una religión basada en las obras. Haz esto y te irá bien. No hagas esto y te irá mal. Bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo crucificó ya la maldición de la ley. Canceló la maldición de la ley.
Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, según la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él se podía gloriar de eso. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie era irreprensible con respecto a la verdadera ley, sino que todos somos pecadores por esa ley. A eso vino la ley, para decirnos pecadores en la cara, ¿verdad? Pero dentro del marco de esa religión, como existía, tal y como existía en el siglo I, esa mezcla de religiones con mandamientos de hombre, con ley, él era irreprensible en ese grupo. ¿Se entiende esto? No, que no era sin pecado. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, sigue diciendo Pablo en el versículo 7, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Como pérdida, por amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Y en Gálatas capítulo 1 también habla de esta etapa, versículos 13 y 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que podemos ver ese Saulo de Tarso tan extremista, tan fanático, tan religioso. Era un perseguidor de la iglesia, pero Dios ve los corazones, ¿cierto? Él pensaba que estaba sirviendo al Dios de Israel, persiguiendo a los cristianos. En su mente, en su mundo. Y yo creo que Dios ve los corazones, por eso es que no podemos juzgar. Porque Dios es el único que ve los corazones. En el libro de los Hechos se relata la conversión de Pablo 3 veces. La más famosa posiblemente sea el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y leemos así, Saulo respirando aún amenazas y muerte, no tenía buenos planes, no tenía buena intención, sin duda, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, este era el nombre que le decían los de afuera, no tiene nada que ver con que ellos, los cristianos, no le decían así, eran los de afuera que le decían así. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, aleluya, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Bueno, si no sabía por qué dice Señor, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es cuando los bueyes dan patada para atrás. No pueden darle patada al aguijón, no conviene, ¿verdad? Se van a pinchar. Él, temblando y temeroso, este hombre duro que venía a matar, que venía a meter preso, que venía a maltratar, cayó en el suelo temblando y temeroso. Estas son las cosas que hace Dios, amén. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí, en este punto, él se pasa 3 días y 3 noches sin comer y sin beber, orando. Todo el tiempo clamando, clamando, clamando. Y entonces el Señor levanta a un siervo de que se llamaba Ananías, mas nunca se menciona en la Biblia Ananías. Entonces, para aquellos que piensan que el que tiene que bautizar tiene que venir no sé qué lado, más grande, no, cualquier siervo de Dios con testimonio, que no dudo nada que Ananías lo tenía, era un profeta de Dios, el Señor se le apareció en visión, fue el que bautizó al apóstol Pablo. Y el Señor nos mandó a orar por él y a bautizar. Cuando Ananías oró por él, se le cayeron 2 escamas en los ojos porque él estaba ciego. Esos son 3 días sin tomar agua, ni comer nada y ciego, orando, hasta que llegó Ananías. Y el Señor le reveló a Pablo que venía Ananías también. Es maravilloso.
Entonces Ananías le dijo, ahora después que oró por él, Ananías le dice, ¿qué te detiene? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, para aquellos que dicen que hay que demorar el bautismo porque hay que ver cómo sale, si da fruto, si no da fruto. Entonces, ¿qué tiempo había que haber esperado para un hombre que mataba a cristianos y que maltrataba a cristianos? Bueno, pues nada más pasaron 3 días y fue bautizado. Gloria al Señor. Fue bautizado, aleluya. Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo empezó a predicar. Inmediato, eso sí. Inmediato empezó a testificarle a los judíos, empezó a predicar de Cristo y los judíos querían matarle. Y tuvo que salir huyendo de noche, lo colgaron en un canasto de noche y lo bajaron por el muro de la ciudad de Damasco. Dice la palabra de Dios que huye a Arabia y después regresa a Damasco. Ahí está aproximadamente 3 años y después vuelve a Jerusalén. Fíjense bien esto, no es todavía el apóstol Pablo, pasaron 3 años, va a Jerusalén a conocer a los apóstoles, conoce a Pedro, pasa 15 días con Pedro y el único otro apóstol que conoció fue el hermano del Señor Jacobo, o Santiago como usted quiera llamarle, un tremendo apóstol de Dios. Y fue en realidad una estancia corta porque ahí también los judíos querían matarle. Tuvo que irse de Jerusalén. Era totalmente un desconocido y fue para las regiones de Siria y Cilicia. Acuérdense que él era de Cilicia. Estaba precisamente en la ciudad de Tarso cuando ahí lo fue a buscar Bernabé para llevarlo a la iglesia de Antioquía. Antioquía es una región también que está en Turquía, va a ser ahora la iglesia principal. Ahí se habían convertido muchos gentiles, ¿okay? Y ahí Bernabé, que lo había conocido en Jerusalén, fue a buscarlo. Y entonces ahí se le llamó por primera vez cristianos. Ahí sí, cuando dice se le llamó por primera vez, cuando usted va al griego, donde dice se le llamó, suena como que es una revelación de Dios. Entonces la palabra cristiano está muy bien empleada y eso es lo que debemos ser todos, cristianos. Amén. Cristianos, no las denominaciones ni por asomo existían en esa época preciosa de la iglesia. Somos todos cristianos, estamos cogiendo el nombre de Cristo, con eso te basta y te sobra, no necesitas ningún apellido que te divida de tu hermano, por cierto. Gloria al Señor. Entonces, en esta ciudad de Antioquía, que por cierto en estos días, que también está en Turquía, en estos días ustedes se enteraron de un terremoto en Turquía, en Siria. Antioquía fue una de las ciudades muy afectadas, ¿ves? Se le llamaba Antioquía de Siria, aunque está en Turquía. Bueno, ahí está el apóstol Pablo ayudando. Otro dato que tienen que tener es que él trabajaba con sus manos, él hacía casas de campaña, él no le era carga a la iglesia. ¿Okay? Eso es muy importante, porque él quería darle a la iglesia, no quitarle a la iglesia. Y él podía vivir de la iglesia como apóstol, porque está en los derechos del apóstol. Pero él dice que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuántos apóstoles Pablo hacen falta hoy en día? Amén. Amén. Y otra cosa es que no se casó. No se casó porque él era para tener más tiempo para el Señor. Él estaba tan apasionado con las cosas de Dios que él quería tener más tiempo para el Señor. No tener que el matrimonio le robara tiempo. Bueno, ahí pasó, vino un profeta llamado Agabo y dijo que iba a haber una grande hambruna. Esta hambruna en efecto pasó y afectó a la iglesia de Judea, entiéndase también Jerusalén, y ellos bajaban con ofrendas. Todos esos pasajes que vemos de Pablo hablando de las ofrendas, él y Bernabé bajaban con ofrendas para Jerusalén. Pero ya cuando él va para Jerusalén con estas ofrendas, ya habían pasado 14 años más. 14 años que no había ido a Jerusalén, más 3 que hablamos ahorita, son 17 años y todavía no era apóstol. La gente piensa que él se cayó al caballo ahí y se levantó apóstol. No, todavía no. Pablo supo esperar su tiempo. Bendito sea el Señor. Porque les digo, hermanos queridos, que o era profeta o era maestro o era las dos cosas. Porque vamos a Hechos 13, que es cuando ocurre el llamado verdadero. Hechos 13 es cuando ocurre el llamado verdadero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Dice apóstol en algún momento? No dice apóstol. Entonces no era apóstol todavía.
O era profeta o era maestro. Ya sabemos que es profeta porque Dios le daba visiones, Dios hablaba con él. Pero también dice la Biblia que él enseñaba en la iglesia de Antioquía. Entonces eran las dos cosas, pero todavía no era apóstol. ¿Ok? Bernabé, que fue el que lo fue a buscar, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, para que vean la importancia del ayuno, dijo el Espíritu Santo, que era quien dirigía la iglesia, y es la que debe dirigir la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria a Dios. Y ahí comienza el verdadero apostolado de Pablo. Ahí ya es apóstol. Gloria al Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito sea el Señor. Y ahí hacen su primer viaje misionero. Un viaje tremendo. Levantando iglesias, fundando iglesias, recibiendo persecución también tremendas. Pero hacen un viaje misionero. Y regresan a Antioquía. Y ahí cuando regresan es que ocurre el famoso concilio de Jerusalén, donde los judíos querían que los gentiles, los que no eran judíos, guardaran la ley de Moisés y circuncidaran. Pablo fue un fiel defensor de que los gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés. Que la salvación no era por la ley de Moisés, sino que es por gracia y se recibe por fe. Aleluya. Y él habla en ese concilio y se proyecta de esta manera. Bendito sea el Señor. Después hace un segundo viaje misionero que ya no es con Bernabé por causa de Marcos, y entonces lo hace con Silas, y en el camino recoge a Timoteo. Hace un segundo viaje misionero y después hace un tercer viaje misionero ya con otros siervos de Dios, iba más acompañado en este último viaje misionero. Imagínense, esto se resume así, se dice tan fácil, 3 viajes misioneros, pero para que ustedes tengan una idea, Pablo caminó en el primer siglo aproximadamente 1.500 kilómetros, perdón, 15.000 kilómetros. Pablo caminó en el primer siglo aproximadamente 15.000 kilómetros, entre caminar y navegar. Hoy en día es fuertísimo eso, pero hoy en día hay carros, hay aviones. Cuando casi todo por tierra era caminando, con todos los peligros que eso significaba. Es verdad, tremendo. Fíjense, algo vemos aquí en 2 Corintios 11, versículos del 22 al 29. Dice, ¿son hebreos? Él ahí se está gloriando, ¿ok? Vamos a caer en eso ahorita. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esto es según la ley de Moisés. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. No se escapa eso. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. ¿Qué clase de apóstol? Esto es un verdadero apóstol, ¿verdad? Amén. Tal vez este no es el concepto que tenemos de apóstol hoy en día. Esto es un apóstol de Dios. Él se estaba aquí gloriando y vale la pena la aclaración porque los corintios lo habían atacado, siendo una iglesia que él había fundado. Corintios, acuérdense que estamos hablando de una época grecorromana y la filosofía era muy filosófico. Llegaron unos judíos muy filosóficos que hablaban muy bonito. Amén. Y entonces esto no cuadraba. Entonces le obligaron a gloriarse. Entonces él dijo también de la visión que tuvo, que subió el tercer cielo. Recordando que Pablo tenía también una tremenda unción. Habló de las señales de apóstol que habían hecho con él, es decir, maravillas, milagros, señales.
Ustedes se recuerdan que Él resucitó a un muerto. Él resucitó una vez a Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Para que ustedes tengan una idea de la unción de Pablo. Si Pablo tocaba un pañuelo o un delantal y se lo llevaba a un enfermo, el enfermo se sanaba. Esa era la unción de Pablo. Entonces, ¿para qué hacía falta que hablara bonito? ¿Para qué que fuera tan elocuente? Él mismo dijo que era tosco de palabras. Mas yo no lo veo así. Entonces tuvo que gloriarse. Y dijo, me he hecho un necio al gloriarme, porque él dijo siempre que todo el que se gloriara en el Señor. Pero ustedes me obligaste a ello, dijo. Él dijo más bien que él se gloriaba en sus debilidades, porque mientras más débil es, más fuerte era en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es que estos mismos falsos apóstoles, una de las cosas que dijeron, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, dijeron que las cartas de él eran duras y fuertes, pero su presencia corporal débil y la palabra menospreciable. La palabra de Pablo menospreciable. La presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bueno, con respecto al aspecto corporal de Pablo, la Biblia no nos dice muchas cosas, pero hay libros de la época que recogen que él posiblemente era calvo, tenía los ojos azules, la ceña fruncida, era zambo, estatura mediana. Entonces no tenía una presencia, ¿me entiendes? Como esto que tal vez habían ahí algún grande elocuente. Pero la palabra de Pablo es menospreciable. Yo la estudio hoy en día y yo me admiro de una doctrina tan linda, tan pura, tan profunda. ¿Cómo van a decir eso? No sé qué lenguaje usaban estas personas. Bueno, hay que reconocer que el lenguaje se ha ido degradando, ¿no? En todos los idiomas. En español ni hablar. Hay que estudiar porque cuando va pasando el tiempo se va degradando el idioma. No sé a dónde vamos a parar. Hay que estudiar, hay que investigar. Está bueno hacer una investigación que se titule Del Quijote al reggaetón, algo así. Gloria a Dios. Bueno, lo que pasa es, hermanos queridos, que él tuvo que gloriarse por esta razón, pero no había persona más humilde que Pablo. También Pablo dijo, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, no en palabras, estando presentes. Aleluya, amén. Lo que cuenta son los hechos, no las palabritas. Él decía, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es psicología humana, barata, de bonito hablar. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es unción. Y también dijo algo muy importante. Si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Y eso es muy importante tenerlo hoy en cuenta, iglesia. Porque se está desviando el mensaje de la Biblia puro y recto y sin adulterar por agradar a los hombres. Cuando digo hombres, también incluyo a las mujeres, hablo genéricamente. Amén. Y esto es muy importante. Pablo no buscaba, por lo tanto, popularidad. Pablo buscaba fidelidad. Amén. Gloria al Señor. En realidad, como les dije, él era muy humilde. Vamos a 1 de Timoteo 1, del 12 al 17, para que ustedes vean con toda la... Si lo miramos en la carne, la grandeza de este apóstol, mira cómo él hablaba. Decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, él no se sentía merecedor de ser un apóstol de Cristo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ve que no lo hacía con maldad, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Wow. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos los pecadores,
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, como que, wow, si Dios tuvo misericordia de ti y si hizo de ti ese tremendo apóstol, entonces tú que eras perseguidor, tú que matabas cristianos, entonces yo me puedo convertir. Si Dios te perdona a ti, Dios me perdona a mí. Es lo que está diciendo aquí. Por tanto, el Rey de los siglos e inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pablo escritor. ¿Podemos hablar de Pablo escritor? Es autor de 13 cartas. Si no contamos Hebreos, si contamos Hebreos, yo cuento Hebreo, yo creo que él escribió Hebreo. Son 14 cartas ya en el Nuevo Testamento de su autoría. También se le pueden conocer como epístolas. No voy a decir como un hermano allá que dijo la pistola de Pablo. Es epístolas. Junto a los hechos, todo lo que se habla de él en los hechos, si juntamos todo lo que se habló de él en los hechos, junto con las epístolas, por lo tanto él es responsable de la mayoría del Nuevo Testamento. Y otras que se perdieron. Seguro, sin duda. Pedro habla de estas cartas de Pablo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, del 15, versículos 15 y 16. Y esto a pesar de la reprensión que él le dio a Pedro en Antioquía, porque Pedro fue a visitar Antioquía, una iglesia de gentiles, y se comportaba como un gentil. Pero cuando vinieron personas que venían de Jerusalén, judíos, de parte de Jacobo, hermano del Señor, de Santiago, cogió miedo y empezó a no comer con los gentiles, entonces comían con los judíos. Entonces Pablo lo reprendió duramente delante de todos por esa hipocresía. Pero a pesar de esto, con los años, miren lo que Pedro habla de Pablo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, que es el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Es decir, que compara las cartas de Pablo como escritura. Dice, como también las otras escrituras. Entonces está diciendo que las cartas de Pablo son escrituras, son inspiradas. Amén. Qué bendición, qué maravilla que hoy podamos contar con las escrituras de Pablo y gozarnos en ellas, aunque no es el objetivo estudiarla hoy, en un sentido siempre la estamos estudiando aquí y no sería mal tema de una predicación resumirla, cuál era su predicación, pero verdaderamente no da tiempo. Bendito sea el Señor. Bueno, ya por el año 57 aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de que él sabía en el Espíritu y que se le había revelado a través de profetas, etcétera, que esto iba a pasar, él pone su corazón y su mirada en ir a Jerusalén y comienza su viaje a Jerusalén y llega a Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén, Jacobo, que acuérdense que ellos no querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés, pero ellos eran judíos y seguían con esas costumbres. Sabían que sin Cristo no se salvaban, pero no estaba de más que siguieran con sus costumbres, con sus leyes. ¿Me vamos a entender? Lo que está duro es que a un gentil se le mande a hacer esas cosas. Pero ellos, en su mundo, más costumbre que otra cosa. Y era peligroso porque lo iban a matar. Entonces, Jacobo, que era una tremenda columna de la iglesia, influye sobre Pablo y le dice, mira, coge estos 4 hermanos que tienen que ir a hacer un voto y vete con ellos y págale el voto. Y eso hace Pablo para que la gente no piense que tú estás en contra de la ley de Moisés, lo cual era una calumnia porque él nunca realmente habló mal como tal de la ley de Moisés, ni de los judíos, ni nada de eso. Es lo que le predicaba a Cristo. Amén. Pero no era que si tú eras judío te decía, tú no puedes guardar la ley de Moisés, todo lo contrario. Él decía, el que hace diferencia entre día y día, para el Señor lo hace. Y el que no la hace, para el Señor no la hace. O sea, él no estaba en eso, realmente. Era una calumnia. Entonces él trata de limpiar un poco, vamos a decir, limpiarse, usar esta estrategia por consejo de Jacobo. Todo al final era un plan de Dios. Para mí fue como especie de un error, pero era un plan de Dios.
y va al templo y paga eso, y ahí lo cogen, se dan cuenta los judíos que vivían en aquellas regiones, que estaban ahí. Mira, este es el que va por todos lados alborotando y hablando mal de este lugar. Y ahí le caen a golpe, literalmente, y lo querían matar. Y lo acusaron de meter griegos en el templo, lo cual es una violación de muerte, y que lo cual era mentira, porque lo vieron hablando en la calle con un griego una vez. Y entonces le caen a golpe. De ahí lo salva el tribuno. ¿Quién es el tribuno? Como especie de un comandante de la guardia de ese pueblo ahí. De ahí lo salva ese hombre, metiéndolo preso es que lo salva, y le pone cadenas y todo. Y cuando van subiendo a una fortaleza donde estaba el tribuno, en las gradas, en esa escalera, Pablo aprovecha y convence al tribuno de que lo deje hablar al pueblo. Y ahí él predica. Y predica ahí en Jerusalén a todos los judíos. Pablo no tenía miedo. Y les predicó de Cristo y todo lo que le pasó en el camino y todo eso. Pero aún así no entendían, querían matarlo. Querían matarlo. El hombre lo vuelve a meter para dentro de la prisión. Al otro día viene el Sanedrín. El hombre provoca ese encuentro con el Sanedrín. Se vuelve a formar la trifulca, Pablo da el testimonio otra vez, y el Sanedrín quería matarlo otra vez. Él lo que hace es que esta vez se salva porque se dio cuenta que en el Sanedrín habían fariseos y saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Y entonces cuando él le tocó hablar, él se dio cuenta de eso y dijo, yo estoy aquí por la resurrección entre los muertos. Y entonces empezaron y los viró unos contra otros. Y se formó eso y realmente el hombre lo vuelve a salvar. Entonces, alrededor de 40 judíos hacen un juramento de muerte, de no comer ni beber agua hasta que no mataran a Pablo. Fíjense qué odio este. Y entonces iban a mandarlo a buscar otra vez como para algo parecido, un careo de eso, para matarlo y darle muerte. Pero un sobrino de él lo escucha. Pablo tenía una hermana en Jerusalén. Y va y se lo dice a Pablo. Pablo le dice, todo esto que me acabas de decir, díselo al tribuno. Entonces el tribuno ya lo mandó con guardia y con soldados y todo para Cesarea, donde estaba el gobernador. El gobernador es Félix. Estaba en Cesarea. Este gobernador, Pablo hace otra vez, vienen los judíos, otra vez lo mismo, Pablo otra vez da su testimonio. Y este gobernador no lo puede culpar. Ya él se había declarado sobre ciudadano romano porque lo iban a dar latigazo. Y él dijo, es lícito que le den latigazo a un ciudadano romano. Oh, es ciudadano romano. Y entonces ya lo trataban diferente. Pero este gobernador no lo quería soltar. Y lo tuvo 2 años preso. No acababa de tomar un juicio sobre él. Y lo tuvo 2 años preso. Lo que buscaba era que Pablo le diera dinero. Lo cual no pasó. Y entonces, hasta que no vino un sucesor de él, que es Festo, de apellido Festo, quien viene, y Pablo tiene otro juicio con ese hombre, pero ese hombre Pablo lo ve un poquito más inclinado a congraciarse con los judíos, y entonces Pablo apela al César. Y después que Pablo apeló al César, entonces este hombre le comenta al rey Agripa, y el rey Agripa, que es más rango, un rey, viene y quiere escuchar el testimonio de Pablo. Y casi se convierte el rey Agripa con Pablo. Le dice, Pablo, casi me convence a ser cristiano. Y él dijo, quiera Dios que por casi o por mucho tú fueras como yo, excepto estas cadenas. Amén. Wow. Entonces el rey Agripa le dijo a Festo, si este hombre no hubiera apelado al César, hubiera quedado libre hoy mismo. Pero ya había apelado al César. Entonces lo mandan para Roma. Acuérdense que el Señor se le había aparecido una visión a Pablo y le había dicho que es necesario que él terminara en Roma. Es la capital del imperio. Okay. Entonces ahí comienza el viaje a Roma con un centurión al lado, custodiado. Iban también, le permitían que con él fueran discípulos y eso. Y en el camino para Roma, ¿se acuerdan que tuvo un naufragio en la isla de Malta? Y lo mordió una serpiente, una víbora, no le pasa nada. Okay. Dios estaba con él. Increíblemente nadie murió de ese naufragio, pero sí se perdió toda la embarcación. Hasta que, bueno, finalmente Pablo llega a Roma. Y llegando a Roma, viene siendo realmente el final de Pablo. Él tenía tanto ímpetu que él quería llegar a España. España era el final del imperio romano.
Okay. Yo estuve ahí, precisamente estuvimos ahí en un lugar que se llama Finisterre, fin de la tierra. No se conocía América. Entonces él quería llegar hasta España. Fíjense si él estaba, qué nivel de entusiasmo, qué nivel de pasión, amén, por predicar el evangelio, por levantar iglesias. Gloria al Señor. Pero él no sabía que él esperaba el martirio, obviamente, en Roma. Se cree que fue decapitado el apóstol Pablo, porque como ciudadano romano no podía morir de otra manera, lo decapitaban. Y muere alrededor de 60 años de edad, el apóstol Pablo, 58 a 60 años de edad. Se cree que fue durante la persecución de Nerón. Hoy en día, donde estaba su tumba, la Iglesia Católica construyó desde tiempos de Constantino una cosa que se llama la Basílica de Pablo, extramuro. ¿Por qué extramuro? Porque fue encima de su tumba y el cementerio estaba fuera de los muros de Roma. Y ahí está esta basílica, en el único territorio fuera del Vaticano, que el Vaticano es propietario. Y verdaderamente fue encima del cementerio ahí que construyeron eso. Pero bueno, es triste, pero a la vez qué grande será el galardón de este siervo. Amén. Qué grande. Porque el martirio nosotros lo vemos como algo triste, como algo terrible, pero morir por Cristo, eso debe tener ahí arriba una clase de recompensa. Y verdaderamente él sí no le tenía miedo a la muerte. Él dijo, para mí el morir es ganancia. Él lo sabía. No sabía qué quería más, si irse con Cristo o quedarse aquí predicando. Él tenía ese dilema. Amén. ¿Y tiene usted ese dilema hoy en día? Como que no hay. Más vale que lo tenga, gloria a Dios. En su última carta, ya para terminar, hermanos queridos, en 2 de Timoteo, es la última carta que él escribió estando en prisión en Roma. Fue 2 de Timoteo. Y se la escribe a Timoteo. Y dice así, vamos a leer el capítulo 4 del 6 al 8. Y voy a terminar con él, con sus propias palabras. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya entonces él sí sabía lo que le esperaba, ¿ven? Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero miren lo que dice. A ver si alguno de nosotros puede decir esto hoy. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos queridos. Amén.